¿Cómo están, chicos? Buenas tardes con todos ustedes. Vamos a dar inicio a una nueva clase. ¿Sí? Mientras van llegando sus compañeros, voy a proyectarles un video de introducción. Presten mucha atención porque de eso se trata nuestra clase del día de hoy. ¿Sí? A ver. Confírmeme si se logra visualizar ahí. Mí solamente se ve la pantalla negro. ¿Ya? Sí, está medio loca mi compu, no sé qué le ha pasado. A ver, un segundito. Ahora sí se ve. Sí, Miss. Sí, ahora sí. Ya, bien, chicos. A ver, escuchemos por favor. Hola. La entrevista de hoy es con el doctor Daniel Kopp. Él es médico neurólogo pediátrico, jefe de la subunidad de especialidades pediátricas del Instituto de Salud del Niño de San Borja. Es miembro de la Sociedad Peruana de Pediatría y Neurología y de la Sociedad Americana de Epilepsia. En principio, la definición de parálisis cerebral hay que tenerla clara, ¿no? Es una encefalopatía crónica no evolutiva, o sea que no tiene por qué degenerar más, en la cual se compromete la postura y el movimiento. Y el evento, o sea, la injuria, ocurre en el periodo en el cual el cerebro está en desarrollo. Más o menos para que se entienda, es una lesión cerebral antes de los 2 años que te va a dejar una secuela básicamente motora. Y que no va a progresar, sino sencillamente queda la lesión y te puede dejar una serie de dificultades en la vida motora, básicamente. A veces se confunde la parálisis cerebral con retardo mental o con epilepsia, pero son diagnósticos distintos. Puedes encontrar personas con parálisis cerebral, pero que son profesionales, es decir, la parte intelectual no está comprometida. Algunos pueden o no tener epilepsia, ¿no? Solamente se refiere al aspecto motor, nada más. Bueno, el diagnóstico eventualmente lo haces en la evolución, es decir, te llega el paciente con algún antecedente de algún riesgo neurológico, un mal parto, asfixia al nacer, o de pronto te hospitalizó por una meningitis, o un accidente, en fin, lo que sea que haya podido afectar el cerebro. Tú le haces ese seguimiento y decimos 2 años porque uno puede esperar una recuperación importante, a pesar de que pueda haber habido una enfermedad seria, pero el poder de recuperación puede ser muy, muy bueno. Entonces, antes de los 2 años no es bueno hacer todavía el diagnóstico para el cerebral. Después de los 2 años ya como que se define una lesión, entonces ya ahí ya puedes decir qué áreas motoras están comprometidas y qué tipo de parálisis podría ser. Ya sea por decirte espástica, de pronto hemipléjica, en fin, diferentes tipos, pero que se refieren estrictamente al aspecto motor. Bueno, en el tema de la parálisis cerebral, básicamente es la terapia física. Si bien es cierto, la lesión cerebral no evoluciona, o sea, queda igual, el problema está que los músculos crecen en función del estímulo nervioso. Al estar lesionado el sistema nervioso, el músculo no desarrolla. Y el músculo sigue creciendo. Entonces eso provoca un desbalance mecánico en las extremidades, por ejemplo, o en la columna, en fin. Y si uno no interviene con terapia, comienzan las deformaciones, las posturas anormales. En general, se hace difícil la funcionalidad motora del paciente. Bueno, es que la música te despierta sentimientos, realmente, ¿no? Te despierta emociones. Te activa, pues, diferentes áreas cerebrales, ¿no? El ritmo de la música alegre, la música triste. Entonces, de alguna forma hay estimulación del sistema nervioso.
es una opción de terapia, hay muchas. La música creo que es parte de nuestra cultura y parte del ser humano, en el sentido de que necesitamos del estímulo musical, ¿sí? Es un estímulo que tiene que ver mucho con áreas cerebrales específicas, básicamente el hemisferio derecho. Tiene que ver mucho con las matemáticas, con el cálculo, tiene mucha relación. No conozco muy bien exactamente la forma en cómo la música puede influir de manera positiva en el desarrollo, pero definitivamente la música está muy vinculada a un cerebro bien desarrollado, a la cultura, a la inteligencia. Bueno, en general el cerebro depende de muchos nutrientes. No podríamos hablar de uno solo. Empezando por las proteínas, los lípidos y los carbohidratos que nos dan energía, las proteínas mismas que nos dan estructura, y moléculas más complejas que tienen que ver con los ácidos grasos, omega 3, omega 6, de pronto lípidos más complejos como los glúcidos, que son fundamentales para el depósito de mielina en el cerebro. Tenemos también el hierro, que es fundamental en el último trimestre del embarazo para que se puedan formar ciertos núcleos, ciertos receptores y neurotransmisores que dependen del tema de atención, concentración. Es decir, hay una infinidad realmente de nutrientes, no podemos hablar de uno solo. Realmente. En epilepsia, básicamente, se recomienda el consumo de pescado 2 veces por semana, por el tema del omega 3, omega 6. Y en relación a la dieta cetogénica, es un método muy antiguo, hablamos del comienzo del siglo XX. Al no haber muchos fármacos para controlar las crisis epilépticas, una opción era, o se habían dado cuenta que el paciente cuando estaba en ayuno, disminuye sus crisis epilépticas. Entonces a alguien se le ocurrió que cuando uno está en ayuno comienza a producir los llamados cuerpos cetónicos, que es el metabolismo de las grasas. Es una molécula que se produce al quemar grasa. Entonces, el objetivo de la dieta cetogénica es darle abundante grasa en lugar de carbohidratos a fin de generar estos cuerpos cetónicos. Y esos cuerpos cetónicos tienen una estructura muy similar a un neurotransmisor que se llama GABA. Y el GABA es un neurotransmisor inhibidor que tiene que ver con las crisis epilépticas. Entonces, la teoría está que al elevar el GABA, las crisis epilépticas disminuyen. Trabaja con niños, te dan una serie de aquí. Hola amigos, ¿qué tal? Este mes les cuento que estamos de aniversario. A ver. Entonces, ¿qué me puede decir que es la parálisis cerebral infantil? ¿Y qué tanto afecta a un niño? ¿Han oído ese término? ¿Ya lo han oído alguna vez? ¿Cuál, Miss? Parálisis cerebral infantil. ¿Han podido oír ese término? ¿Han podido ver? Yo he escuchado el parálisis cerebral, pero infantil, o sea, específicamente hablando, no. Miss, yo la he oído y en los hospitales siempre hay esos niñitos que siempre, como les digo, vienen en sillas de ruedas, vienen o sea, un cochecito especial. No sé si será preparado para estos casos, pero es como, tiene un soporte para los pies que es un poquito más levantadito que lo del esto normal. No los he visto y como que, como mencionan en el video, no pueden mover tanto sus bracitos, sus piernitas, como que la cabeza la balancean un tantito. Bueno, eso depende del nivel de afectación que hayan tenido. Em, y, ¿qué más podría decir? Parálisis cerebral. Si en los adultos hay un problema ya en la cognición y todo eso, me imagino que en los niños también. Aparte de que, ¿cómo podría decirlo? La mala coordinación que tienen con sus miembros inferiores y superiores. Por lo tanto, no creo que haya un equilibrio al momento de ejecutar cualquier acción. Exacto, y justo porque dijeron que afectaba la parte motriz más que todo, ¿verdad? Sí, bien es cierto. Ay, perdón. No, te escucho, se entiende. No, quería responder a lo que usted dijo, que habían entendido de lo que habíamos visto, ¿no? Ujú. ¿Sí? ¿Puedo seguir? Sí, te escucho. Ujú. Ah, ya, chévere, bueno. Se habló de que era un trastorno del desarrollo, ¿no? Mencionó
un trastorno de movimiento, postura, del desarrollo cerebral. Decía de que, o sea, de entender como que, o sea, es como un trastorno no solamente de comunicación, sino perceptivo, sensorial, de coordinación, como dijo mi compañera, e incluso hasta de conducta, ¿no? No controlaba funciones del sistema motor. Dijo también que afectaba tono, postura, movilidad. Habló también del diagnóstico, habló que la evolución dependía del antecedente, ¿no? De qué tan el nivel, o sea, qué nivel tiene el niño con riesgo neurológico. Eso dependía mucho la evolución de este, ¿no? Habló que también de la recuperación, que era mucho mejor a partir de los 2 años. ¿Por qué? Porque ya estaban más notorias las áreas motoras a las cuales estaba comprometido el niño, ¿no? Habló también del tratamiento, habló que era fundamental el trabajo muscular y del estímulo nervioso. Por eso es que aconsejaban las terapias físicas, ¿no? Y no solamente físicas, sino también de estimulación, mencionó la música, el compartir con los demás niños, ¿no? Dijo que también, ¿cómo mencionó esto de que el tratamiento se activaba de acuerdo al estímulo nervioso, que si no había tratamiento las deformidades eran mucho más notorias, y eso, eso es lo que me acuerdo. No está bien. ¿Alguien más, por favor, por ahí? Miss, yo, Huarcaya. A ver, Huarcaya. Miss, buenas tardes. Lo que he escuchado del video es que la parálisis cerebral infantil es una lesión cerebral que afecta a todas las áreas motoras, en la cual sus sentidos todo va a ser normal. Lo único que no va a tener son los movimientos, en la cual este parálisis cerebral se da a una evolución, ya sea por un accidente o también sea por el parto mismo, porque hay unas veces que los doctores jalan, pero no saben qué áreas están dañando. Tanto así que en esta parálisis mayormente se da en las áreas motoras, en la cual están comprometidos al estar lesionadas. Para ello también he escuchado que hay unos ejercicios que los pueden ayudar, como la musicoterapia, ya que como ellos pueden oír, pueden ver, al oír pueden reaccionar con una sonrisa, o también ayudarlos para que ellos estimulen algunos movimientos con la música, y con algunos alimentos que los van a poder ayudar, ya que van a necesitar lo que es calcio y algunas vitaminas, algunos carbohidratos y algunas proteínas que les ayudan a que el músculo pueda tener una fuerza, en la cual ellos mencionó lo que es el pescado, ya que obtiene el omega 3 y el omega 6 y aparte el calcio. Ok, muy bien, Huarcaya, muy bien. Sí, como bien mencionó sus 2 compañeras, ¿no? Afecta en gran parte al área motriz, involucra al movimiento, involucra la postura, ¿no? Y afecta pues la zona muscular, ¿no? En su totalidad. Bien. ¿Alguien más desea participar? Ok. Entonces, vamos a empezar nuestra clase, ¿no? Hoy tenemos que hablar acerca de la parálisis cerebral infantil, ¿no? Primero vamos a dar su concepto. A ver. De ahí les tomo asistencia, no se preocupe, de repente puede ser a mitad de clase. A ver. ¿Qué es entonces la parálisis cerebral infantil? Vendría a ser un grupo de trastornos del desarrollo del movimiento y la postura, causantes de limitación de la actividad, que son atribuidos a una agresión no progresiva
sobre un cerebro en desarrollo. ¿Ok? Esto va a venir acompañado de algunos trastornos a nivel sensorial, cognitivo, comunicativo, perceptivo, ¿no? Y en algunos casos, no en todos, también de la conducta. Se va a caracterizar por la inhabilidad de que el niño pueda controlar completamente o en su totalidad sus funciones del sistema motor, ¿no? Por eso decimos que lo que afecta en su gran mayoría es el sistema motor. Y esto va a tener consigo problemas para moverse, problemas para tener una correcta postura, problemas para realizar una actividad más compleja. Se añade a esto problemas a nivel sensorial, cognitivo, perceptivo, comunicativo, es decir, para el habla, ¿no? Para expresarse, e inclusive la conducta, ¿ok? Entonces, la PCI, grupo de trastornos motores crónicos persistentes, pero eso va a ser a consecuencia, ¿no? O secundario a un daño cerebral que es no progresivo, ocurrido durante los primeros años de vida, ¿ya? Esto puede aparecer o puede empezar, ¿no? Desde un recién nacido hasta los 2 años, como dijo el video, o inclusive hasta los 3, ¿ok? Y justo durante este tiempo que empieza el niño a desarrollar su proceso madurativo a nivel cerebral, ¿no? Entonces, digamos que haya sido el momento de nacer, ¿no? Por asfixia, por algún traumatismo, no sé, cuando está un poquito más grandecito, tras una caída, un accidente, ¿verdad? Entonces, algo, ¿no? Daño a nivel cerebral, ¿no? Y con ello, pues, trajo consigo la parálisis cerebral infantil en él, ¿ok? Viene a ser una causa muy frecuente que va a generar discapacidad en la infancia, ¿no? La gran mayoría de los casos, ¿no? Nos estamos refiriendo pues casi un 80%, en un 70-80%, que su origen de ello es prenatal, ¿sí? Esto va a afectar el tono, como habíamos dicho, la postura, los movimientos, ¿ya? En el niño. Hay una prevalencia de cada 2 niños de 1000 nacidos, ¿no? Es una causa muy frecuente para la discapacidad a nivel de niños, ¿no? Entonces, si catalogamos que los niños tengan alguna discapacidad a consecuencia de, la gran mayoría va a apuntar a hacer lo que es la PCI, ¿sí? Dentro de ello vamos a hablar de las causas prenatales, ¿no? Por ejemplo, la anopsia prenatal, ya sea por circular del cuello, ¿no? La doble, cuando el cordón umbilical envuelve el cuellito, o hay doble vuelta de cordón, que también lo podemos conocer así. Por alguna patología que se esté presentando a nivel de la placenta de la madre, o también por el cordón umbilical, ¿sí? El término anopsia, también llamado hipopsia, ¿no? Ya conocemos, creo, ese término, ¿no? Cuando hay falta de aporte de oxígeno, ¿no? O lo que ustedes conocen como una asfixia, ¿verdad? Entonces, si hablamos de una apoxia o una anopsia a nivel prenatal, ya podemos entender el término, ¿no? Que puede ser a consecuencia de lo mencionado. Hemorragias también cerebrales prenatales, es decir, que estando en la barriguita del bebé, ¿no? Tenga ese niño una hemorragia, ya sea porque de repente mamá pasó por un accidente y también comprometió al bebé, o X razón, ¿cierto? Infecciones prenatales,
ya sea por toxoplasmosis o también por la rubiola, entre otros tipos de infecciones que puede adquirir la madre. ¿Sí? Porque el factor RH no hay incompatibilidad entre la madre y el feto, ¿no? A veces, no sé, o han podido escuchar que a veces los papás a nivel de factor RH no son compatibles, ¿no? De repente por ahí se casaron, no sé yo, ¿no? O decidieron tener a su hijo y ahí ellos no son compatibles a nivel de factor reumatoideo, perdón, a nivel de factor de sangre, ¿no? Entonces, eso causa una incompatibilidad también en el niño, ¿no? O la madre también a veces es incompatible con el bebé, ¿ya? Ya que la madre haya estado expuesta a radiación, o el consumo de las drogas, el consumo de tabaco, de alcohol, ¿ya? Durante el embarazo, también puede ser una causante. Que la madre se encuentre anémica, que haya sufrido amenazas de aborto, el que haya tomado alguna medicación no indicada por su médico. Ya sabemos que cuando uno está embarazada no se puede automedicar, o madres muy añosas, ¿no? O madres demasiado jóvenes también. Entonces, estas 10 enunciados son las causas principales, ¿no? Dentro de lo que es la parte prenatal para poder decir que un niño pueda tener PCI, ¿no? A consecuencia de lo que hemos mencionado. Cuando hablamos de causas perinatales, ¿no? Que el niño haya nacido muy pronto, ¿no? Que sea prematuro, que su peso al nacer haya sido relativamente o muy bajo, que haya habido también hipoxia, algún trauma físico directo en el momento justo del parto, ¿no? El mal uso o aplicación de instrumentos para que la madre pueda alumbrar, que la mamá tenga placenta previa o se haya desprendido. El que el parto también haya sido prolongado, ¿ya? O se haya tenido consecuencias, también puede ser una de las causas. El que el niño venga en posición pelviana, con retención en la cabeza, es decir, casi vienen paraditos, ¿no? O de potito, como le decimos, y que hayan dado a luz así normal, y de repente no pues, se percataron de que la cabecita era muy grande y había dificultad para que el niño nazca de pie, ¿no? Porque primero salen los pies y lo primero que tiene que salir es la cabeza, ¿no? Y de repente nace de esa forma y la cabecita se queda en pleno canal vaginal. Entonces se retiene la cabeza, ¿no? Y en esos minutos puede que el niño se asfixie, les falte oxígeno, porque es las mismas contracciones a nivel del útero, o el que el niño no pueda pasar con facilidad por ese canal, lo aprietan, lo ajustan, puede llegar un momento que al niño le falte la oxigenación, ¿sí? Que el niño haya nacido con cianosis, ¿no? O que haya aspirado, ¿no? Sus heces, ¿no? De lo que le decimos, ¿no? Y las causas postnatales, es decir, después del parto, puede ser algún traumatismo craneal, ¿no? Traumatismo directo al cerebro del niño, quizás por caída, ¿no? O por ahí un accidente, porque tuvo alguna infección de tipo bacteriana, como la meningitis o la meningoencefalitis, ¿no? Que son dos términos que también vamos a hablar un poquito más adelante. Es cuando se inflama la zona de las meninges, ¿no? Y esto puede llevar al niño a que quede con este tipo de trastorno. Si ha sufrido alguna intoxicación severa, ya sea por plomo o arsénico, también está dentro de las causas.
que haya tenido el niño un accidente vascular, que el niño sufre de epilepsia, perdón, que tras fiebres muy altas, el niño convulsiona, y a raíz o como consecuencia de esto, ¿no? También puede dar un epilepsia. Cuando el niño de repente ha sufrido alguna descarga eléctrica o por encefalopatías por anoxia, ¿ya? Dentro de las 8, las principales causas postnatales para poder decir que un niño a raíz de esto, ¿no? Desarrolló lo que es la PCI. Aquí una tabla vamos a juntar lo mencionado y más detalladamente sobre todos los factores que están completamente relacionados o que quizás son muy frecuentes causales para que un niño pueda tener PCI, ¿no? A nivel prenatal, perinatal y a nivel postnatal, ¿no? Por ejemplo, a nivel prenatal, infecciones intrauterinas, malformaciones cerebrales, crecimiento intrauterino retardado, alguna alteración genética, administración de teratógenos. ¿Alguien sabe qué es teratógenos? Ya, sustancias nocivas, dañinas que pueden perjudicar el desarrollo del niño, ¿no? La droga, el alcohol, cigarros, esas cositas, ¿no? Son agentes teratógenos. Por patologías maternas, es decir, alguna enfermedad que esté sufriendo la madre, ¿ya? A nivel perinatal, tenemos que el niño es muy prematuro, ha habido una hipoxia o un parto gemelar, infecciones del sistema nervioso, trastornos metabólicos, ictericia, que se ponga amarillito el bebé, hemorragias también. Y postnatales, es decir, después del parto, por traumatismo, por alguna infección del sistema nervioso, por algún paro cardiorrespiratorio o hasta por una deshidratación muy, pero muy grave. ¿Ok? Vamos a hablar de los tipos de PCI, ¿ya? Según la clínica, tenemos PCI espástica, la parálisis cerebral disquinética o distónica, la cerebral mixta y la cerebral atáxica, ¿sí? La que se puede ver más en niños y la que es, digamos, más frecuente es la espástica. De las otras, como que, no sé, de 50 quizás uno o dos, ¿no? Entonces vamos a describir lo que es una parálisis cerebral espástica. Cuando hay afección o afectación a nivel de la corteza motora o de las vías subcorticales intracerebrales, principalmente la vía piramidal, es la forma clínica más frecuente a nivel de PCI. Su principal característica que va a tener es la hipertonía, que puede ser tanto espasticidad como rigidez, y se conoce mediante una resistencia continua o plástica a un estiramiento pasivo en toda la extensión de su movimiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la PCI espástica afecta la corteza motora y sus vías, ¿sí? Característica principal es la hipertonía en el niño, es decir, el tono muy alto, un tono tan alto que puede llegar a ser espasticidad, ¿sí?
Eso trae rigidez, obviamente. Si el músculo se resiste al movimiento voluntario, pero dice movimiento pasivo, ¿no? El movimiento que nosotros le vamos a hacer, ¿ya? Entonces, el músculo que se resiste, si yo quiero extender el codo, ¿no? Me va a generar una resistencia tremenda, me va a doler. ¿Por qué? Porque el músculo pues está en un estado espástico, genera resistencia en lo que quiero hacer. ¿Ok? Es más, si le pedimos a nuestro paciente que se haga un movimiento pasivo, ¿no? Que él mismo se ayude. Entonces vamos a observar también ese o esa espasticidad, ¿sí? Cuando hablamos de una PCI atáxica, vamos a distinguir tres formas, ¿ya? La primera de ellas dice que tienen en común la existencia de una afectación a nivel cerebeloso y va a traer consigo hipotonía. La anterior que nos daba, la PCI Hipertonía. hipertonía, ¿no? La espástica nos da hipertonía, correcto, mientras que la táxica nos da hipotonía, lo contrario, ¿sí? ¿Qué más? Hay incoordinación del movimiento y trastornos de equilibrio, ¿no? Por eso decimos que cuando llegan a caminar tienen una marcha muy característica. En función del predominio de uno u otro síntoma y el que se le asocia a ellos signos de afectación que traen consigo otros niveles a nivel del sistema nervioso, vamos a clasificarlos como diplejía, ataxia y síndrome del desequilibrio. ¿Ya? Entonces, la PCI cerebral atáxica la podemos mencionar así: en diplejía espástica, una ataxia simple, o también llamado síndrome del desequilibrio. ¿Por qué síndrome del desequilibrio? Cuando les muestre los videos me van a entender. Porque su marcha es muy característica cuando el niño empieza a caminar. No hay equilibrio, no hay coordinación. Su nombre lo dice, el niño está atáxico, ¿no? Entonces tú pedirle que baile, que se mueva, que camine, digamos, de manera correcta, ¿no? Es difícil porque hay una lesión a nivel de esta zona, ¿ok? Cuando hablamos de parálisis cerebrales mixtas, yo creo que su mismo nombre lo dice, ¿no? Mixto. Vamos a hallar combinaciones de diversos trastornos motores y extrapiramidales, con distintos tipos de alteración del tono. Y vamos a poder combinar diplejías, hemiplejías, ¿no? O sobre todo atetósicos. Las formas mixtas también son muy frecuentes, ¿no? Por ejemplo, de repente a nivel de miembros superiores hay espasticidad, ¿no? Y al nivel de miembros inferiores no es tanto, ¿no? Entonces vamos a decir que es mixto. O de repente combina el tono de un lado, ¿no? En una hipertonía y del otro lado una hipotonía, ¿no? Entonces son formas combinadas, ya por así decirlo. Va a combinar los tipos de PCI. Clasificación, ¿no? De lo que es la espástica, según su distribución anatómica, vamos a llamarla así, una PCI espástica, que puede ser en monoplejía o monoparesia, hemiplegia o hemiparesia, triplejía o triparesia, cuadriplejía o cuadriparesia, ¿no? Y diplejía o diparesia. ¿Cuál es la diferencia entre plejía o paresia?
o vamos a decirlo así, una hemiplegia y una hemiparesia. ¿O cuál es la diferencia entre una monoplegia y una monoparesia? ¿Quién me dice? ¿Alguien? Le pongo nota. Emplejía es cuando el movimiento ya es nulo. Y en paresia creo que es cuando se pierde, cuando hay bajo tono y pues se pierde ¿cómo se dice? Ajá, cuando se pierde la fuerza de la zona del movimiento. Ay, Ya. la fuerza de los músculos. No sé cómo Entonces, explicarlo. Ay, lejía es como que se pierde el total. Total de movimiento. ¿Eso te he entendido? algo así, sí. Mientras Muy, que como que no hay movimiento, no se siente nada. sí, Y en la hemiparesia es por algo, disminución de la fuerza de la fuerza muscular. ya Que como se que hay va a una quitar. debilidad, ¿no? Pero Sí. aún se ve conservado, digamos, un pequeño movimiento. Correcto. Listo. Entonces, sí, la clasificación de la PCI espástica lo podemos tener de acuerdo al lado que se ve afecto, ¿no? Pues dice distribución anatómica. Si le afecta medio cuerpo, ¿no? Es decir, lado derecho, se le va a decir hemiplegia o hemiparesia, dependiendo de lo que se pueda observar en el paciente. ¿Ok? Y así sucesivamente. Ahora sí, ¿qué es monoplegia? La monoplegia dice que afecta un solo brazo. Dice que el brazo o la pierna están en esos casos, ¿no? Que a veces es muy poco comunes de que se vea afecto solamente un solo miembro, ¿no? Es decir, o el brazo o la pierna, ¿ya? Muy raro estos casos que solamente sea una extremidad, pero sí hay, ¿ok? Solo hay afectación de un solo miembro, por eso es mono de uno, monoplegia o monoparesia, ¿sí? Hemiplegia, creo que ya todos conocemos, está tomado por un solo lado del cuerpo, es decir, todo un hemicuerpo, de cabeza a pies, solamente un solo lado, o derecho o izquierdo, ¿sí? Un hemicuerpo. Y dentro de este, el más afectado siempre es a nivel de miembro superior, ¿correcto? Cuando le hicimos triplegia, vendría a ser la afectación de las extremidades inferiores y a veces una superior, ¿sí? Cuadri, su mismo nombre lo dice, creo, ¿verdad? Vendría a ser la afectación de los 4 miembros. Puede ser a causa de asfixia, alguna disfunción oromotora, lesiones cerebrales, necrosis cerebral, entre otros. ¿Mm? Digamos que esa es la más peligrosa, por así decirlo, porque afectan más extremidades del cuerpo de un niño, más probabilidad para que haya mayor zona de deformación, ¿cierto? Diplegia, de las 4 extremidades hay mayor predominio en las inferiores, ¿no? En la diplegia afecta en su gran mayoría a las partes o a los miembros inferiores. Consecuencias o causa de prematurez, bajo peso, hemorragias, hipotonías, leucomalacia, entre otros. ¿Okay? Entonces, para poder entendernos, si no se nos olvide, miren el cuadrito. Vamos a pintar de esta forma para que no se olviden, ¿no? Monoplegia, miren. Una sola extremidad. Diplegia, miembros inferiores. Hemi, medio cuerpo. Cuadri,
todo el cuerpo, ¿verdad? O las 4 extremidades, ¿no? Las 4 extremidades. Cada una de ellas tiene una área afectada, algunas más que otras, y parece tener sus marchas muy características, ¿sí? Por ejemplo, en la espástica, miren, cuadriplejía, diplejía y hemiplejía. El daño a nivel de la corteza motora, habíamos dicho. En unos más que en otros, miren, ¿no? A nivel motor. ¿Se dan cuenta? Miren. Por eso cuando los pacientes hemipléjicos tienden a caminar de esta forma, metiendo el pie con la manito así doblada, codito flexionado, ¿verdad? Tienen su marcha que es muy característica, ¿verdad? Los dipléjicos igual, ¿no? Es como que juntaran las rodillas, las puntas de los pies se cruzan cuando caminan, ¿no? Brazos, no hay coordinación, como si estuviese muertos, por así decirlo, ¿no? Acompañan nada más el ritmo del movimiento. En la cuadri afecta a los 4 segmentos. En estos pacientes muy poco se ve que caminen, por no decir que no, es imposible, ¿no? Pero si se dan cuenta, miren, en la EMI hay daño a nivel de corteza motora, pero miren, ¿no? Un solo lado, y es del lado contrario a la lesión. En la diplejía, ambos, ¿verdad? Ambos. Y en lo que es esmático, ¿no? La cuadri afecta, vuelvo a repetir, área motora, pero mucho más. Abarca muchísimo, muchísimo más, ¿no? Todo esto se da a nivel de zona piramidal, como ustedes habrán podido quizás aprender en neuro. Zona piramidal. Y cuando hablamos de extrapiramidal, fuera de la zona motora, porque ataca tallo o ataca zona de cerebelo o otra zona a nivel, ¿no? A nivel cortical, ¿no? Por ejemplo, la marcha tetoide, o estas, las discinéticas muy conocidas por la tetoidea o la distónica, ¿no? Que pareciera que la persona está caminando como borrachito, ¿no? Muy características sus marchas. En esta hay gran afección de las 4 extremidades del tronco, inclusive, ¿no? Y la táxica, ¿no? De igual forma, miren, comprometen la mayoría de las extremidades del cuerpo, ¿no? Ellos también tienen una marcha muy característica, como que están dando un paso y se van a caer y hay un cruce entre las piernas, ¿no? Debemos saber las marchas de los diferentes tipos de patologías para que me puedan entender un poquito mejor, ¿no? Bueno, esta es la leyenda, ¿no? Lo más azulito, perdón, lilita, es la zona que está más afectada, el resto, ¿no? Rosadito así, normal, y medianamente, pues, comprometida, ¿no? Para lo que es más superior, perdón, inferiores, en la diplejía, ¿no? Pero miren, se ve un poquito como coloreado de lilita y los bracitos, ¿no? Porque en algunos casos también se ve afectado, pero más es miembros inferiores. Sigamos. Acá para resumir las PCIs, ¿no? Más claro lo tenemos. En espástica, tetraplejía, diplejía, hemiplejía, triplejía, o también las parecias, todas las parecias. ¿Sí? Las monoparecias, las monoplejías. Una PCI discinética, la coreatotóxica, la distónica y la mixta. En una cerebral atáxica tenemos la diplejía atáxica, la ataxia simple y el síndrome de desequilibrio. Y de ahí tenemos la PCI por hipotonía y la PCI mixta. ¿Ok? Puede combinar de las anteriores. ¿Sí? Listo.
¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Todos entendido? Sí, Miss. Sí, Todo claro, Miss. correcto. A ver, para despertar un poco, a tomarles asistencia, yo creo que ya está en la mayoría. Aedo. 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 No está. Presente, Miss. Ahí. Anicama. 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 No contesto. Arroyo. Miss presente, buenas tardes. Buenas tardes. Bellido. Miss presente. Ya. Bustamante. Presente, profe. Castillo. Castillo. A ver, Castillo. Castillo. Presente, licenciada. Ya. Centeno. Presente, Miss. Córdoba. Buenas tardes, profesora presente. Cortés. Presente, Miss. Díaz. Presente, Miss. Fernández Galindo. Presente, licenciada. Listo. Gamboa. Gamboa. García. García. García Álvarez Carlos Manuel. García. Ya, no contesto. García. Huachín. Presente, Miss. Ya. Huancas. 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 Si no funciona tu micrófono, hijo, que sea, escríbeme que estás ahí, a la manito de presente. No contesto. Ya. Huarcaya. Presente, licenciada. Linares. Presente, Miss. Marca. Presente, Miss. Ya. Mata Carrera. Presente, Miss. Mata Carrera. Muy bien. Mata García. Presente, Miss. Listo. Medina. Presente, licenciada. Mejía. Ya está. Mendoza. Presente, licenciada. Osco. Presente, licenciada. Ya. Palacios. Palacios. A ver, Palacios. Cristian. Ya está. Pérez.
Presente, licenciada. Disculpe mi tardanza. Ya. Poma. Presente, Miss. Quilca. Presente, licenciada. Muy bien. Quilca Quispe García. Presente, Miss. Quispe Tacas. Miss Quispe-Tacas me dice que no puede ingresar porque en su trabajo no le permiten. Ya. Ruiz Granda. Presente, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Ruiz Rubio. Presente, Miss. Ya. Samillán. Presente, licenciada. Ya. Sánchez Vilches. Presente, licenciada. Sarabia. Presente, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Cervelión. Cervelión. Sigua. Presente, licenciada Cerbleo. Ya. Sigua. Presente, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes. Sotomayor. Presente, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes. Torres. Presente, Miss. Trujillo. Trujillo. Ahí está. Vilches Alfaro. Miss, presente. Ya. Zapata. Zapata. Zapata tampoco no puede ingresar, Miss, no tiene luz. Ya. Martínez Rojas. Martínez Rojas. Lizana. Presente, Miss. Miss entró un poquito tarde. Ya, Lizana. Hernández Caico. Hernández Caico. Ahí está. Y Palomino. Palomino. Ya. García, ya no te preocupes, te considero. Arroyo, ¿sabes algo de Palomino? Porque ingresó, creo, también casi la segunda semana, la tercera semana, y de ahí ya. ¿Te ha dicho algo al respecto? Miss, ayer, viernes fue, se comunicó conmigo, me dijo que su celular estaba malogrado, pero yo le dije que mandara correo al Yaleve para que le estuvieran en cuenta que no iba a entrar a clases mientras que arreglaba su computadora y su celular. Me dijo que yo era responsabilidad mía. Ok, claro. Listo. Ya, vamos a continuar entonces. Entonces ahora vamos a hablar del grado de afectación, ¿no? Puede ser el daño a nivel motriz, ¿no? Y podemos decir que es un daño motriz leve, un daño motriz moderado, un daño motriz grave, ¿no? O severo también. Cuando decimos que es un daño motriz leve es porque va a haber movimientos torpes, ¿no? Movimientos torpes y hay carencia en la motricidad fina del niño. ¿Ok? O sea, puede realizar un movimiento, pero lo realiza, digamos, de una manera torpe, ¿no? Entre comillas torpe, porque no es coordinado, no es dirigido, ¿correcto? Y la motricidad fina, ¿no? Es, digamos, también afectada, ¿no? En su gran mayoría hay mucha carencia, no sé, para coger cositas pequeñitas o para la escritura, quizás un poco más adelante, ¿verdad? Cuando hablamos de una motricidad, un grado de motricidad moderada, ¿no? Que se haya afectado por un grado moderado, el niño puede caminar
Sí, el niño puede caminar, pero solamente con ayuda de otra persona o de algún aparato ortopédico o un bastón, ¿no? Pero el niño logra caminar, ¿ya? Cuando es grave, cuando la afectación motriz es grave, ya afecta todos los aspectos de las habilidades físicas que pueda tener el niño, ¿no? Ya no hay movimientos, ¿no? La marcha también se ve afectada, ¿no? Y todo lo que compromete su desarrollo del niño. Recuerden que durante los 2 a 3 primeros años de vida, se puede dar esto, ¿no? Y justo es la etapa donde el niño pues está aprendiendo a girar, sentarse, gatear, caminar, saltar, brincar, correr, ¿cierto? Desarrollar todas sus habilidades, ¿ya? Según el grado de actividad o requerimiento terapéutico, en base a la independencia del niño, vamos a decir que hay una clase 1, 2, 3 y 4. Dentro de la clase 1 están los de una afectación muy leve, ¿sí? En donde no hay alguna limitación para la actividad, no en su gran mayoría son sin tratamiento, ¿no? Ya que si hablamos en porcentajes son muy pocos, ¿no? Un 10%. Dentro de la clase 2, que vamos a decir que hay una de leve a moderada limitación en el niño, ¿no? Con terapias puede el niño lograr ser independiente. Dentro de la clase 3, perdón, tenemos moderada, ¿no? Una limitación ya de moderada hacia severa, donde necesitan quizás ayuda de algunos equipos externos como órtesis, silla de ruedas, bastones, ¿no? Algún equipo de asistencia, quizás para su deambulación, ¿no? O para prevenir alguna deformación, ¿sí? Y en la clase 4, que ya estamos hablando de algo mucho más severo, ¿no? Donde ya hay limitaciones para que pueda desarrollar cualquier actividad física que le sea útil para el niño, ¿no? Entonces, 4 tipos de clases, ¿no? Según el grado de afectación, pero en base a la actividad, ¿no? En base a ese requerimiento de manera terapéutica que vamos a darle, ¿no? En busca de la independencia de cada niño, ¿no? ¿Qué tan independiente es? De repente acá es independiente, más o menos independiente, independiente pero con ayuda, y aquí pues necesita de alguien, ¿no? No es independiente, si queremos llamarlo así, ¿no? A nivel de coeficiente intelectual, cuando hay compromiso, ¿no? De coeficiente intelectual, vamos a decir que es reeducable, habilitable, rehabilitable y custodio, ¿no? Sabemos que el coeficiente intelectual lo tenemos por test, ¿verdad? Por test. Entonces, cuando decimos que su coeficiente intelectual de un niño con PCI es reeducable, cuando el coeficiente intelectual es mayor del 70%. Vamos a decirlo habilitable, ¿no? Cuando fluctúa entre los 40 y el 70% su coeficiente intelectual del niño. Rehabilitable cuando su coeficiente intelectual es del 40%, y custodia cuando el coeficiente intelectual es menor a 40%, ¿no? Reeducable, creo que su mismo nombre lo dice, que se puede manejar. Las terapias le ayudarían mucho, ¿no? Habilitable,
¿no? Cuando digamos que tiene un coeficiente intelectual que le va a permitir desarrollar, digamos, ciertas cosas por sí mismo de manera muy independiente hasta cierto punto, ¿no? Rehabilitable. Chicos, su audio, por favor. Su audio, ¿quién encendió su audio? A ver, tengan cuidado. ¿Sí? Rehabilitable, ¿no? Cuando el coeficiente intelectual marca un 40%, es decir, es un poquito menos del promedio, vamos a decirlo así, ¿no? En el promedio medio, ¿no? En donde quizás va a poder realizar ciertas cositas, no tanto como este nivel, ¿no? Pero vamos a decir que lo básico. Y el último nivel de custodia poner por debajo del 40 porque hay afectación ya, ¿no? Es más complejo. Diagnóstico. ¿Cómo lo diagnosticamos? La sospecha ante un niño que quizás no alcanza los hitos del desarrollo de acuerdo a la edad que tiene, ¿no? Ya sabemos el desarrollo psicomotor del niño, entonces también se ve afectado, porque el niño para tener la edad que tiene no está alcanzando el correcto desarrollo que debe de presentar, ¿no? ¿Qué más? Miren, reflejos primitivos. Aquí los reflejos primitivos persisten más allá de la edad donde ya tienen que empezar a desaparecer. ¿Sí? El tono muscular se ve completamente afectado, ¿no? Ya hemos dicho que puede ser un niño muy hipotónico o un niño muy hipertónico, ¿no? De acuerdo al tipo de PCI que tenga, ¿no? Entonces el diagnóstico se basa en ello, ¿no? Algunos signos que nos pueden dar alerta, ¿no? Y prestar un poquito más de atención para ver si un niño no tiene este tipo de trastorno, ¿no? 1. Hay persistencia de los reflejos arcaicos, ¿no? Los reflejos arcaicos ya lo hemos visto, ¿no? Ya lo hemos visto en clases anteriores. Hay retraso también del desarrollo psicomotor, trastorno a nivel neuronal, ¿no? Mayor a 3 meses. ¿Qué quiere decir esto? Si mi niño tiene 6 meses, ¿no? Y de repente recién está aprendiendo a alzar o controlar la cabecita, que eso debe ser a los 3, ¿verdad? Entonces estamos hablando de 3 meses de diferencia, ¿no? De retardo. La marcha automática también que persista mayor a 3 meses. ¿Ok? La ausencia de reacciones de enderezamiento. Ya también sabemos cuáles son esas reacciones de enderezamiento. Que el pulgar esté incluido en la palma. También ya hemos visto esto. ¿Verdad? Que hay una hiperextensión de ambas extremidades, ¿no? Como por ejemplo el conocido patrón de tijeras. ¿Se acuerdan? O han podido ver de repente en otra clase de neuro, ¿no? Asimetrías, ¿no? Hay asimetría, por ejemplo, un bracito está más dobladito que otro, el otro está más extendido, o la piernita, o más un piecito y el otro no, ¿no? Anomalías en el tono muscular, eso sí es muy característico, la hipertonía o la hipotonía. La hiperreflexia o el clonus, o el gran y muy conocido signo de Babinski, ¿no? ¿Conocen el signo de Babinski? ¿Alguien por ahí lo ha visto? ¿Sabe cómo es el signo de Babinski? ¿O el reflejo de Babinski? Muy parecido al de la flexión plantar, ¿se recuerda? Y en este caso con un lapicero puede ser. Vamos a ver. A ver, mi bebé. De modelo. Acá lo tengo, ¿no? Por ejemplo, en el piecito, ¿qué se va a hacer? ¿No?
con un lapicerito, algo con punta, ¿no? Vamos a pasar por el borde, parte del borde y la planta del pie en la zona de los deditos, ¿no? Se va a realizar así, ¿no? Como si tuviese mi planta y mis deditos así. ¿Y qué va a ser la respuesta? Que los deditos del pie se hagan así como abanico, ¿no? Tenemos así, hago yo esto y se hacen así. Hay apertura, extensión y separación de los deditos del pie, ¿no? Entonces esto en un bebé y te marca digamos, esa respuesta, ahí es Babinski. Igual cuando cualquier persona adulta sufre un derrame, algo, una lesión a nivel neurológico, ¿no? Un derrame cerebral, un impacto cerebral, cuando están en cama y pasan sus evaluaciones, ¿no? Porque a veces también predominan algunos reflejos, uno de ellos es el de Babinski, que se tiene que evaluar, ¿no? El médico va y lo primero que te hace es esto. Ah, todavía Babinski, entonces hay lesión a nivel neurológico. ¿Sí? Listo. ¿Qué más? Dice, el diagnóstico, ¿no? de una PC, ¿no? Es difícil antes de los 4 o 6 meses de edad, pues las señales de advertencia incluyen retraso a nivel motor o algunas desviaciones, ¿no? De preferencia, la mano antes de 1 año, la mano en puño o el Winnie Hop o el rastreo, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Cuando el niño a los 3 meses, ¿qué tiene que hacer? Ya te tiene que aperturar la mano. No puede seguir esa mano en puño, ¿no? Uno, porque no le va a permitir seguir avanzando, ¿no? Por las demás posturas, no va a ayudar más adelante en la motricidad fina, ¿no? Entonces, que un niño persista a los 4, 5, 6 meses con la mano en puño, ¿ya? Entonces también ahí es una alerta que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? A ver. ¿Cuáles son las afecciones neurológicas que también se ven comprometidas con lo que es una PCI? Tenemos retraso mental en un 50%, ¿no? Se ve afectada en estos niños. De ahí tenemos trastornos del comportamiento, las epilepsias, problemas o incapacidad para poder hablar, ¿ya? Trastornos del sueño, también hay alteraciones del sueño. En algunos casos esto viene acompañado de ceguera e incluso a veces sordera. Afecciones no neurológicas, ¿no? Es decir, que no están comprometidos el sistema nervioso, pero que también son parte de esta patología. Por ejemplo, a nivel del aparato locomotor hay deformidades muy conocidas o muy cotidianas en ellas, las luxaciones de cadera, ¿no? Contracturas, las escoliosis, ¿no? Y esto se da, como decía en el video, ¿no? Por el que se ve afectado el movimiento y la postura. El niño sigue creciendo, pero la musculatura no responde a ello por lo mismo de su lesión. Entonces, al tener una mala postura, genera pues muchas informaciones a nivel de la columna vertebral. Y no solo ahí, sino también a veces de manos, de pies, ¿verdad? Las posturas prolongadas hacen que haya deformaciones. ¿Qué más? Las alteraciones de deglución, por ejemplo, el babeo, que el niño babee constantemente, el que necesite usar una sonda, el que le hayan hecho alguna gastroctomía o que tenga reflujo gastroesofágico, es muy característico en ellos, ¿no? Que se estén tomando la lechita
y de repente vomitó, dice, ¿no? Pero es que otra vez se regresa lo que ha comido, ¿ya? Que sufran de estreñimiento, que haya problemas a nivel respiratorio, ¿no? Entonces son algunas de las afecciones que también sufren o que van de la mano con ese tipo de PCI, pero en donde no involucra la parte neurológica, ¿ok? Ay, me olvidé también de vejiga neurógena. ¿Alguien sabe qué es una vejiga neurógena? ¿O neurogénica? ¿Alguien? ¿Le suena? Que tiene problemas para poder controlar, ¿no? Problemas de control básicamente vesical debido pues a el problema neurológico que tiene. Listo. Tratamiento. Ahora sí, lo que nos interesa, ¿no? El tratamiento. El tratamiento, como en las anteriores patologías o trastornos que hemos estado viendo, es multidisciplinario. ¿Qué quiere decir multidisciplinario? ¿Alguien se acuerda que es multidisciplinario? Pues multidisciplinario quiere decir que abarca varias áreas. ¿Que abarca más de una disciplina? Exacto, varias áreas, ¿no? Entonces trabaja el terapista físico, lenguaje, ocupacional, pediatra, psicólogo, etcétera, etcétera, etcétera. De acuerdo a la afectación y los signos que presenta el niño, ¿no? El tratamiento es multidisciplinario, no solamente una sola persona lo va a ver y va a hacer un solo tratamiento, no, sino que depende de varios. Por lo mismo que ustedes han podido ver que otros trastornos también van de la mano con esto, no solamente es la parte motriz, sino han visto que es problemas digestivos, problemas también urinarios, ¿no? Gastrointestinales. Entonces es todo un grupo, ¿no? De personas que se encargan de su tratamiento, no solo uno, ¿ok? El tratamiento a nivel motor preserva funcionabilidad, ¿no? Lo principal es eso, que el niño tenga funcionabilidad, que sea funcional, ¿no? Que pueda usar sus brazos, que pueda usar sus piernas para la marcha, ¿verdad? Evitemos deformaciones. Es otro punto indispensable, por eso nos ayudamos en muchas ocasiones de órtesis. Órtesis para mantener en una postura quizás la manito, que a veces tiende a flexionarse y doblarse mucho, ¿no? Entonces, ¿qué nos ayuda a qué? A que la manito se mantenga en su posición normal, no se ve afectada, ¿sí? El fisioterapeuta no usa estas órtesis para evitar esas posturas anómalas, ¿no? Las posturas incorrectas, ¿no? De repente el piecito lo tiene en patrón de tijera, ¿no? Como cruzando las dos piernas, o mete más un pie, la manita empieza a doblarse. Entonces nos ayudamos de todo eso, ¿no? De todo un equipo ortésico para evitar esto, la deformidad, porque si alguien empieza a deformarse, su funcionalidad se ve completamente afectada. Entonces, si tú previenes esto, estás mejorando mucho su funcionalidad del niño, ¿sí? ¿Qué posibilidades terapéuticas les ofrecemos a este tipo de pacientes? Pues sabemos que la terapia física es importante y muy vital para ellos, ¿verdad? De suma importancia. Si bien es cierto, no hay ningún tratamiento, técnica, medicación, ¿no? Que pueda reparar el daño que se haya ocasionado a nivel cerebral, ¿verdad? Pero lo que sí logramos hacer con la terapia física es que vuelva a caminar o que al menos pueda caminar para poder ser independiente, ¿no? Porque algunos logran caminar, sí, pero no como ustedes se imaginan una marcha normal, si no hay una marcha, está un poco alterada, ¿ok? Que puedan sentarse, que puedan mantenerse en equilibrio, ¿no? Porque estos niños no pueden sentarse, paran siempre echaditos, rígidos, duritos, ¿no? ¿Qué más? La terapia ocupacional nos va a ayudar a aprender destrezas como las actividades de la vida diaria, que es vestirse,
comer, escribir, mejorar su motricidad fina, ¿no? A nivel de terapia del lenguaje, el que sea más destrés para que pueda hablar, el que pueda al menos mencionar o conocer ciertas palabras, ¿no? Una tecnología asistencial, es decir, los aparatos, las órdenes o cualquier recurso de asistencia, ya sea para mejorar, 1, su comunicación, 2, su desplazamiento, ¿no? Que sea un poco más funcional. Hoy en día la tecnología ha avanzado enormemente, ¿no? Entonces, es, digamos, beneficioso para esos niños, ¿no? Claro que a veces no todos tienen la posibilidad de poder optar por este tipo de tecnologías altamente sofisticadas, porque también son recursos que cuestan muy caros. En algunos casos son donaciones, ¿no? Y para acceder y calificar también, ¿verdad? Pero la tecnología hoy en día nos ayuda muchísimo con estos temas, ¿no? Y hay esas camillas para que les van a permitir, no sé si han visto las camillas para bipedestación, ¿no? Que es como que una camilla, pero la paran y el niño está amarrado, por así decirlo, ¿no? Y le permite ponerse de pie, ¿no? Y es una sensación completamente distinta a la de siempre estar echado. Al menos no se para por sí solo, pero con la ayuda de eso sí lo logra hacer. Y para ello ya es mucho tener a un niño bípedo. Los principios del tratamiento van a estar en base de acuerdo, ¿no? A la rehabilitación y el plan de tratamiento que nos vayamos nosotros a escoger para nuestros niños. Quiere decir eso, ¿no? En todo proceso de rehabilitación tenemos que tener en cuenta ciertos factores que tenemos que cumplirlos, como son los objetivos. Siempre y para cualquier tratamiento de cualquier patología, trastorno, enfermedad, como puedan ustedes llamarlo, o lo que estemos tratando, siempre tenemos que trazarnos objetivos. Siempre, ¿ya? Entonces, en base a esos objetivos es que nosotros vamos a hacer nuestro tratamiento. Si tú no tienes un objetivo en la vida, imagínense, ¿qué sería de sus vidas? ¿No? Por algo yo creo que están todos ustedes estudiando hoy la carrera, porque se trazaron mis objetivos. Y para esto, ¿no? Ustedes, pues vamos a decirlo así, ¿no? No es tratamiento, pero se fijaron unas etapas, ¿no? Y que han ido cumpliéndolas de poco en poco para llegar a ese objetivo general, vamos a decir, ¿no? Que es acabar su carrera. Igual es con los niños. Tienes que trazarte objetivos. ¿Qué es lo que quiero con este niño? Quiero que camine, quiero que solo se siente, quiero que no haya deformación, quiero que al menos sea más independiente, si es, quizás es un poco, pero quiero que sea más. Pero tú tienes que preguntarte qué es lo que quieres con ese niño, qué quieres lograr con él. Ahí está tu objetivo. Yo quiero que mi niño camine. Ok, entonces tu objetivo es, ¿cuál sería el objetivo entonces? Que el niño camine. El niño camina. Que el niño camine, pero en términos de terapia. Lograr su funcionabilidad. Que logremos. Si ya vamos a suponer que el niño al menos de unos pasitos o al menos se pare, ¿no? Lo que lo conocen, ¿no? Como reeducación de la marcha, mejorar la marcha, ¿no? ¿Qué más? Entre otras cositas, ¿no? Si el niño no se sienta, pues mejorar el sedente, hacer que el niño se siente, pero con ya aquí cuando uno se traza objetivos, que tienes que utilizar los términos adecuados en fisioterapia, ¿no? Por eso les digo, ustedes tienen que, están quinto, a puertas de salir, tienen que manejar correctamente los términos, ¿no? Por eso, ya, mi niño solamente está echadito boca arriba, dice, ¿no? Ya yo quiero que se ponga boca abajo. No, ¿cómo es la palabra correcta? Mejorar Posición prona. las posturas, ¿no? De cúbito prono, por ejemplo, ¿no? Ya, eso, ¿no? De repente, no, que lo veo muy blandito, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Hipotonía. Entonces hay que hablar ya con términos, ¿ya?
Entonces, eso es muy importante. 2 puntos. La terminología para que ustedes puedan definir sus objetivos, para que en base a ello hagan su tratamiento. Si no tienen objetivos con su paciente, el tratamiento va a ser, digamos, repetitivo, o porque lo vistes, o porque lo que hiciste es copiar de alguien, o porque lo viste en un video, ¿no? Porque cada persona es diferente. ¿Ya? Cada persona es diferente. Entonces, cada persona tiene un objetivo. ¿Sí? Entonces, uno de ellos, ¿cuáles son? O vamos por acá a mencionar algunos. Los básicos, los más principales y primordiales, ¿no? Prevenir la deprivación sensorial. Es decir, que el sistema a nivel sensitivo, sensorial, ¿no? Si por lo mismo de la lesión, por lo mismo de su trastorno, se ve afectado, tenemos que mejorarlo. O evitar, pues, que si al menos preserva algo, esto empeore o lo empieza a perder. Por lo contrario, se tiene que mejorar. Y la parte sensorial, eso también lo vamos a ver en otra clase, ¿ya? Involucra los sentidos. Entonces tienes que mejorar olfato, audición, vista, tacto, ¿ok? No olvidarnos de lo propioceptivo y vestibular, que son los 2 puntos que se trabajan muchísimo junto con el tacto, ¿ok? ¿Qué más? Hay que promover la participación activa. ¿Qué quiere decir esto? Buscamos pues que el niño realice movimientos por sí solo, ¿no? Dependiendo de cómo nosotros valoremos a nuestro niño, veamos sus condiciones, sus cualidades que tenga, ¿verdad? Hay que buscar esto, que participe activamente. ¿No? Ok, pero Miss no habla, no camina, no hace nada. Está bien. Pero no necesariamente vas a pedirle que a la noche de la mañana te camine, te hable, que se siente, ¿no? Sino que al menos participe el niño, no que todo le vas a hacer tú vas a mover todo, le muevo la mano, le muevo la pierna, le muevo la cabeza, no. Tiene sus fases. Al inicio sí podemos nosotros manipular, por eso hay movimientos pasivos y luego movimientos activos y movimientos asistidos, ¿correcto? Entonces hay que buscar involucrarlo al niño, que participe, ¿sí? Hay que repetir nuestro tratamiento muchas veces con y sin variaciones, ¿no? Es decir, muchas veces podemos hacer movimientos repetitivos o un tratamiento muy repetitivo en busca de algo, en busca de un objetivo que nos hayamos trazado, y en algunos casos estos pueden sufrir variaciones dependiendo, pues quizás ya alcanzamos parte del objetivo, ¿no? Pero me doy cuenta que si sigo con eso, no estoy ya logrando más, ¿no? Pensé que lo iba a lograr con eso. Entonces, ¿qué hago? Pequeñas variaciones para poder llegar a ese objetivo. ¿Ya? ¿Qué más? Lograr que se comprenda la utilidad, ¿no? La actividad que tú estás realizando tiene que tener esto, el objetivo. Si es una actividad por realizarla, porque la viste, alza el brazo, ok, está alzando el brazo, lo hizo, bien, lo hizo, pero ¿qué querías conseguir con que el niño te alce el brazo? ¿Simplemente por alzarlo? No, por eso tienes un objetivo, ¿no? Que alce el brazo para algo. Entonces, tiene que tener una utilidad, ¿ok? ¿Qué más? Lograr plena motivación. Acá va a haber motivación por parte del terapista, por parte del paciente y por parte de los familiares, papás, o de la persona que está a cargo del niño, ¿sí? Forzar el proceso. Jamás se fuerza el proceso, chicos. ¿Ya? Jamás. Todo tiene su tiempo. No apresuremos. No hay que ser impacientes. En estos niños es un trabajo arduo y largo. ¿Ya? Seguir las leyes del desarrollo. Ojo, y esto lo hemos visto. Las leyes del desarrollo cérvico-cefalo-caudal, ¿sí? Entre las otras que ya conocemos, creo yo. ¿Qué más? Tener presente que la integración subcortical precede, perdón, a la integración cortical. Quiere decir que a veces la área cortical, ¿no?, se integra mucho más rápido que esto, que la sub, ¿no? Entonces, en base a ello, esto es un poco de neuro, ¿no? Tenemos que ir
a realizar nuestro tratamiento con los niños, ¿no? Todo es siempre dirigido a un objetivo, ¿ya? No es que decirle al niño que pues mueve el brazo por mover. Todo tiene su etapa. Si bien es cierto, en base a la repetición y el movimiento constante, el niño aprende, ¿no? Pero también se tienen que hacer variaciones, recordemos esto. ¿Por qué? Porque hay que ir integrando. Al principio sí, puede ser un simple movimiento, alzar el brazo, ok. Alzó el brazo, cierra la mano, ok. Pero luego eso tiene que tener un, digamos, un objetivo. Tiene que integrarse ya ese movimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Ok, al principio le enseñé a cerrar y abrir la mano, cerrar y abrir la mano. Y ahora, ¿para qué lo va a utilizar? ¿Para qué le va a servir? Pues ahora enséñale a coger un objeto. Ya sabe abrir y cerrar la mano, ok. Ahora dirige. Pídele que desde donde está te coja, no sé, un círculo, una pelota, un cuadrado, lo que tengas, un juguete que esté en la mano, ¿no? Y ahí, entonces, ahí ya está integrando el niño. Si bien es cierto, aprendió el movimiento, pero ahora ya le está dando utilidad, ¿no? Ya lo integró a nivel cortical y subcortical, ¿sí? Y de ahí ya pues viene lo demás, ¿no? ¿Qué más? Manejar bien la facilitación y la inhibición. En ellos se trabaja mucho facilitar el movimiento inhibiendo otros. ¿Por qué? Porque muchas veces la hipertonía, la espasticidad, ¿no? Genera que no puedas realizar ningún movimiento. Hay rigidez, el músculo se opone. Si tú quieres, como le he dicho al inicio de clases, flexionarle el codito, ¿no? O llevarle la mano al hombro, que el niño lleve su mano al hombro, ¿no? Ok. Pero es muy difícil, ¿no? Que le estire. Ya, déjalo que esté la mano en el hombro, llegó, correcto. Ahora, que estire ese codito, que saque la mano, o que baje de la mano del hombro y la ponga como estaba. Es difícil, vas a sentir una restricción, un movimiento que se opone, el músculo es tenso, es como que si tú quisieras mover una piedra y no te deja. Y esa es la fuerza, es como una resistencia que el mismo cuerpo, que el mismo músculo, que el mismo segmento se está oponiendo. Por eso que tienes que ser inhibir. Inhibes aquellos músculos que se están oponiendo al movimiento. Y una vez que lo inhibes, ¿no? ¿Qué haces? Facilitas. Facilitar es buscar que haga el movimiento. ¿Ok? Tener paciencia y brindar una atención sensible y afectuosa. También es parte de los principios de un tratamiento. Recordemos que esto no es que de la noche a la mañana vas a ver un progreso inmediato, como quizás un esguince, ¿no? O una lumbalgia, no. Este es un tratamiento a largo plazo, donde a veces en el primer mes puede ser un avance mínimo, lo que se consigue en el niño, pero hubo, ¿no? Entonces, por eso es que hay que tener mucha paciencia. Y la atención que siempre brindemos a nuestro paciente debe ser muy empática, chicos. No es decir, no es tratar por tratar, sino que hay que ponernos a veces en los zapatos de los papás del niño. Ellos quieren pues a su hijo verlo sano, recuperado, o que al menos se siente, sonría, o les pueda coger la mano a su papá voluntariamente, ¿cierto? Entonces, tenemos nosotros que ser un poco más sensibles con eso, ¿ok? Y siempre buscar esto, chicos. Objetivos. Tú no tienes objetivos, no tienes tratamiento, simplemente estás repitiendo la paporreta, algo que vistes, o lo que por te dijeron, hagas esto, es lo otro. ¿Ok? Ahí viene ya su juicio crítico, ahí viene lo que han aprendido por todos estos 2 años y medio, ya casi 3 ahorita, ¿no? Todo lo que aprendieron, la anatomía, la biomecánica, los músculos, etcétera, etcétera, lo que han aprendido, aquí se pone en práctica ahorita. ¿Ok? Las modalidades del tratamiento
tenemos tratamientos que vamos a buscar estimular a nuestros niños, como el Brunstrom, Hollis, son autores, ¿sí? Kabat, Roots, ¿ok? Son algunos, ¿qué les puedo decir? Técnicas para poder tratar este tipo de trastorno o patología, ¿no? Algunos autores como Benman, Jackson, Obersel, sus técnicas son basadas en más que todo relajar la musculatura, ¿no? Bobat, que es uno de los conocidos, que relajas y activas, pues dicen simultáneos. También está por el Fields, ¿verdad? Entre otros que podemos conocer. Boita, que también por ahí algunos quizás lo han conocido, ¿no? O han escuchado, ¿verdad? Entonces, un montón de técnicas y un montón de recursos para poder trabajar con estos niños. ¿Ya? Entonces, cuestión de conocerlos y decidir cuál es el que es más allegado con el que voy a conseguir mejores resultados con mi niño. Quizás el principio es Bobat, de ahí me campo Bogdan, y de termino con Ruth, o combino, no sé, ya es decisión de ustedes, por eso también tienen que saberse los métodos, ¿sí? Otro punto muy importante es mantener el rango de movilidad básico. Si el niño pierde esto, va a traer consigo más dificultades. Muy aparte de las deformidades, le va a permitir ¿qué cosa? La movilidad, va a restringir obviamente la movilidad. Por ejemplo, hay que tener en cuenta para mantener este rango, pues prevenir la hipoextensibilidad muscular. Quiere decir esto, los patrones inadecuados, ¿no? Ya sea por las deformaciones que va a sufrir, que ese músculo se hipoextienda, ¿no? O que de repente también puede darse el caso contrario, que es hipoaporte, ¿sí? El control postural básico, ¿no? A veces por la misma retracción o por la misma espasticidad, ¿qué pasa? Él pierde la postura, ¿no? Pierde la postura, empieza a deformarse la columna vertebral, entre otras partes del cuerpo, otras extremidades. Entonces no hay control de la postura. Hay que hacer estiramientos pasivos, estiramientos que sean prolongados. Nos ayudamos, como ya he dicho, de férulas, algunas órtesis también, algunos equipos más sofisticados que brindan estimulación eléctrica, o en algunos casos que hacen bloquean nervios de puntos motores. ¿Por qué? Y sabemos que la parte de los nervios, vamos a decirlo así, ¿no? Es el que alimenta el músculo, ¿no? Si alguna zona o algún nervio se ve afectado, también se ve afectada la zona. Si se acuerdan de los dermatomas, ¿no? Hay dermatomas que involucran cada parte de nuestro cuerpo, ¿no? Y eso también está inervado por un nervio, ¿no? Entonces, si a veces eso se ve bloqueado, ¿no? Algunos puntos motores también, y de repente algunas veces son usados ¿para qué? Para evitar deformidades, dolores, ¿no? Entre otras cositas. Bien, chicos, entonces, para recordarles, ¿no? El trabajo con niños es un trabajo en el que tenemos que tener bastante paciencia, bastante empatía. Tenemos nosotros que debernos a nuestros niños, ¿no? Si bien es cierto en ellos las patologías que son a nivel neurológico, que son trastornos que hemos visto como síndrome de Down o autismo, son trabajos que no es que de la noche a la mañana se cure, ¿verdad? O son trabajos que hay que estar constantemente, ¿no? Trabajando con los niños. Es un tratamiento a largo plazo, ¿no? Entonces, sí hay resultados, pero hay que tener bastante paciencia y cautela con ellos. ¿Ok? Ahora, ¿hay alguna pregunta al respecto? ¿Dudas? ¿Preguntas? Por mi parte no, Miss. Ya, Centeno. No hay. Entonces, yo pregunto, a ver, en la PCI, ¿no? En la parálisis cerebral infantil, ¿qué es lo que se ve más afectado en los niños? ¿Quién me dice?
Los músculos. Los Las músculos, funciones motoras. Aparato locomotor, motor. la parte motora, ¿no? Y también mencionamos que muy aparte de estos daños o estas consecuencias por la misma lesión neurológica, ¿no? Hay otras consecuencias que son no neurológicas que también forman parte de este trastorno. ¿Alguien se acuerda cuáles mencionamos? ¿Nadie se recuerda? Vean, dicho unas son afecciones neurológicas, otras son no Las neurológicas. deformidades, Miss. Claro, las que mencionaron del aparato locomotor, exacto, las deformaciones, no tiene que ver nada con la parte neurológica. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Se acuerdan por ahí? El estado anímico. Ajá, el problema es con el estómago, ¿no? ¿Qué más vimos? Vamos, sin miedo. Nos equivocamos, todos aprendemos. ¿Mm? Cuando babean los niños, babean, ¿no? Cuando babean. Ujú. Bien. Entonces, voy a ponerles un videito más. Vamos por decirlo así, con esto terminamos nuestra clase, ¿no? Y presten atención porque en base a esto es que vamos a trabajar el día jueves. ¿Ya? A ver. Realizar una serie de movilizaciones. Vamos a realizar una serie de movilizaciones que se utilizan para disminuir el tono muscular en los niños que tienen parálisis cerebral o algún tipo de patología que genera aumento del tono. Entonces, a ver, por ejemplo, ahí no. La fisio va a ser movilizaciones, va a ser ejercicios, ¿no? Que van a ayudar a, ¿qué dijo? A disminuir el tono muscular. Entonces, su objetivo de ella es disminuir el tono muscular. ¿Correcto? Ese es su objetivo de ella. Su tratamiento está en base a ello. Y para lograr ese objetivo, ella va a hacer movilizaciones. ¿Correcto? Ahora vamos a ver. Siempre vamos a iniciar de forma distal, empezando por los tobillos. Vamos a hacer tomas de las articulaciones próximas al movimiento de una manera lo más confortable posible para el niño. Entonces, inicialmente vamos a trabajar ejercicios de flexión y de extensión, en este caso de la articulación del tobillo, y vamos a realizar el movimiento alrededor de 10 a 12 repeticiones, dependiendo de la tolerancia. Es importante realizar estas movilizaciones en una forma lenta y midiendo la capacidad de tolerancia que tiene el niño. Una vez que realizamos la movilización de tobillo, vamos a pasar entonces a movilizar la rodilla. Vamos a sostener el pie en un ángulo de 90 grados, sostenemos tobillo y sostenemos la articulación de la rodilla para proteger, y de la misma manera vamos a realizar ejercicios de flexión y de extensión de la rodilla. Nuevamente vamos a contar entre 10 y 12 repeticiones, dependiendo de la tolerancia. La toma y la movilización siempre deben de ser firmes y lentas. En la medida de la posibilidad, debemos de controlar la pierna contraria, que se encuentra en una posición estable y totalmente estirada. Luego vamos a proceder a movilizar la cadera. Aquí es importante mantener la cadera en un ángulo de 90 grados. Vamos a sostener la rodilla y vamos a proteger con la otra mano la articulación de la cadera. En este movimiento es importante trabajar una apertura y un cierre de la cadera para
que se genere un estiramiento de los músculos que controlan y sostienen la pelvis. De la misma forma realizamos entre 10 y 12 repeticiones. Es importante recordar que debemos realizarlos en ambas extremidades de igual forma. Una vez que terminamos con las movilizaciones de miembro inferior, vamos a estirar un poquito lo que es el tronco y los abdominales porque tienden también a tener problemas de aumento de tono. Entonces, vamos a tomar la rodilla, protegemos un poquitito la cadera y realizamos un movimiento contrario, hacia el hombro contrario, de forma muy lenta y despacio. Abrí, eso, ahí. Contamos nuevamente entre 10 y 12 veces. Y lo realizamos del otro lado también. Una vez que terminamos, juntamos las dos piernas, ponemos la mano sobre el abdomen y jalamos hasta el pecho. Contamos 10 repeticiones y vamos a hacer movimientos hacia los lados. Y el otro lado. Una vez que terminamos el tronco en su parte inferior, vamos a trabajar los miembros superiores. Aquí nuevamente es muy importante realizar tomas articulares de forma segura. Iniciamos de la misma forma, de manera distal. Vamos a trabajar lo que es la pronunciación de la muñeca. Es importante que la mano esté totalmente abierta, manos y dedos totalmente extendidos. Vamos a trabajar pronunciación de la muñeca. Sostenemos desde el codo. Unas 10 repeticiones. Igual vamos a trabajar la flexión y la extensión de la muñeca. Al tener las 10 repeticiones, procuramos que la mano y el dedo se mantengan siempre en extensión. Realizamos una ligera supinación y aún abierta sostenemos el codo y vamos a realizar flexión y extensión del codo. Realizar estas 10 repeticiones, vamos de igual forma a mantener la mano en una total extensión. Vamos a proteger la articulación del codo, del hombro, perdón, y vamos a realizar el estiramiento completo. 1, 2, 3, 4. Procuramos realizar igualmente 10 o 12 repeticiones y al finalizar vamos a trabajar sobre la flexura. Manteniendo siempre las manos en total extensión y procurando que la mano se encuentre siempre abierta. Vamos a sostener ahora y vamos a realizar una movilización en rotación externa y rotación interna del hombro. Y luego vamos a trabajar con la mano igual en extensión, doblamos el codo y lo llevamos al hombro contrario. Una vez que realizamos las movilizaciones, es muy importante que cuando finalicemos tratemos de que el niño se encuentre en una posición total y completa de extensión en ambos hemicuerpos. Se espera que después del proceso de estiramiento, todos los rangos articulares se encuentren en su estado adecuado y en tono muscular, en total relajación para que le permita al niño controlarse. Las movilizaciones y los estiramientos articulares se recomiendan realizar de forma diaria, ojalá entre 2 y 3 veces al día, dependiendo de la disponibilidad y de la tolerancia de nuestro niño. Pero es de suma importancia que se realicen todos los días
para el mantenimiento muscular adecuado y sobre todo los rangos articulares de movimiento. Nos va a ayudar a impedir contracturas, deformidades, a mantener una alineación adecuada de todas las extremidades de nuestros niños, a proteger la columna en rangos articulares adecuados, y todo esto nos va a llevar a una mejor calidad de vida de nuestros niños. Bien, entonces, como puede apreciar ahí, esas movilizaciones, justo comenta ahí la terapista, ¿no? Que es para prevenir deformaciones, mejorar el rango, el tono, ¿cierto? Entonces, su objetivo, en primer lugar, como mencionó, era para el tono muscular, ¿correcto? ¿Qué vamos a hacer el jueves? El jueves vamos a complementar esto con otros videitos para ir analizando, pero lo que quiero es que ya vayan ustedes trayendo a clase un objetivo, ¿ya? Un objetivo, cada uno de ustedes va a tener un objetivo para trabajar en niños con PCI. Y en base a ese objetivo, ustedes me van a decir en qué va a consistir el tratamiento, ¿ya? Van a haber algunos suertudos que voy a empezar a llamar y me van a tener que explicar. Si el tiempo da para todos, todos salen. Si no, vamos la siguiente clase ir avanzando también. Dime, Rebeca. O sea, ya, teníamos que traer un objetivo para trabajar con niños ya de PCI. ¿Qué más dijo? Y el tratamiento, como mencioné justo al inicio del video, ¿no? Ahí mencionó. Ok. Lo que quería trabajar era mejorar el tono muscular, ¿correcto? Ese era su objetivo, mejorar el tono muscular, ¿verdad? ¿Y qué iba a hacer para mejorar el tono muscular? Esas movilizaciones. Entonces ustedes también tienen que trazarse un objetivo y preguntarse ustedes mismas qué hacer para lograr ese objetivo. Entonces ahí va a salir su tratamiento. Eso es lo que quiero para la próxima clase, ¿ya? Objetivo para niños con parálisis cerebral infantil. Si ustedes una pregunta. ¿Esa va a ser la tarea de esa sesión? Parte de la tarea. Ah, ya, ok. Parte de la tarea. ¿Ya? Entonces, el día jueves yo complemento con otros videitos más, pero ya quiero que me traigan ustedes su objetivo. ¿Ya? Porque les voy a preguntar cuál es su objetivo y les voy a preguntar y qué van a hacer para lograr ese objetivo. Entonces, ustedes tienen que explicarme, no sé, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, aquello, así, así. ¿Ok? Eso es lo que quiero. Porque básicamente el tratamiento para estos trastornos, igual que síndrome de Down o autismo, es trazar sus objetivos con el niño. Y de aquí para las patologías que vemos adelante es trazarnos objetivos. ¿Ok? Para que puedan hacer un tratamiento adecuado. ¿Ok? Licenciada, una consulta. Sí, con relación al tono muscular, ¿verdad? Un objetivo para... No tono. Ya hemos visto en la clase de hoy qué es lo que afecta en la parálisis cerebral infantil. En su totalidad. Exacto, en su totalidad. ¿Qué harías para trabajar cualquier aspecto que tú desees con un niño que tenga PCI? Entonces, yo quiero tu objetivo para un niño con PCI. Arroyo, me haces un gran favor. Para los que no han ingresado. Listo, Ruiz. Para los que no han ingresado o por ahí de repente salieron por alguna circunstancia antes de la clase y no llegaron a escuchar esto, les dices, pues, ¿no? Que para la siguiente clase un objetivo para el tratamiento de niños con PCI. Si no te entienden, que vayan a mirar la clase que ahí estoy dando la explicación. ¿No? Ya, Miss. Listo. Para que el día jueves de repente entre y dice, Miss, no sabía. Ya, listo. Muy bien, chicos. Entonces, nos vemos el jueves. Cuídense bastante. Hasta luego. Ok, Miss, gracias. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Miss. Cristal, no te preocupes, yo te veo tu asistencia. Hasta luego, chicos.